Recibimos con un cálido aplauso al licenciado en optometría, Juan Carlos López Méndez. Bueno, pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto volver a ver a grandes amigos que tenemos de toda la República. Igual damos una bienvenida a los estudiantes de la UNAM que acaban de entrar. Agradezco la invitación a Anfeco que me están realizando otra vez para hablar sobre la problemática de salud visual que todos conocemos hoy en día. El día de hoy me invitaron para dar una plática que es muy controversial en cuanto a la cuestión de las iniciativas de salud visual. O sea, sabemos que hay mucho vacío legal y de dónde se tiene que hacer. El día de hoy vamos a estar presentando algunas opciones que se puedan manejar y que se puedan ir presentando. Y obviamente no solo tiene que quedarse a nivel federal, sino también bajar a nivel estatal. Entonces, primero quisiera empezar platicándoles un poquito lo que es, bueno, lo que es una legislación. Una legislación, como estamos precisamente aquí donde se hacen las leyes, es un conjunto de leyes que precisamente se tienen que hacer, porque el hecho que nada más se dé una palabra, pues no va a hacer mucho cambio. Tiene que ser un conjunto de leyes para que tenga una mejor acción. Y no solamente esa parte, sino también se tiene que distribuir por sectores o hacer incluir a todas estas personas o todas las áreas en las que se tienen que trabajar, por ejemplo, nosotros en conjunto, ¿sí? Entonces, sí, ahí está la presentación. Sí está, ¿no? Ah, no, sí, pero bueno, sí ok, sí, está bien. Ahí está el USB, ahí está. Pero bueno, entonces les voy a ir platicando un poquito más. En cuanto a las demás situaciones, pues todos sabemos que la optometría pues es una ciencia que se encarga del cuidado primario de la visión, que va desde detectar errores refractivos hasta problemas sensoriales o funcionales, obviamente cubriendo la parte de detección de patologías y todas esas áreas. Así lo marca el Consejo Mundial de Optometría, no es porque nosotros lo digamos o cuando nosotros vamos a algún lugar y nosotros digamos que nosotros podemos hacer esto a diferencia de otro profesionista. Sin embargo, pues hay mucho desconocimiento sobre el área y a todos nos ha pasado, ¿no? Les platico, hace poco habló una paciente para sacar una cita y decía, no, que le decíamos, me decía, ¿es oftalmólogo? No, es optometrista. Y así estuvimos como un minuto discutiendo esa parte hasta que literalmente me dijo, es que sabe que no le entiendo nada, nada más le entiendo algo de que son de Choco Crispies. O sea, no tenía ni la menor idea de lo que, o tenía un problema de auditivo o realmente no sabía ni siquiera de qué estaba, por qué íbamos a revisar a su niño, ¿no? Entonces, los optometristas pues, somos los profesionistas que cuidamos el área, la atención primaria o en este caso la primera barrera para evitar la ceguera y se estudia a nivel licenciatura, o sea, más de 60 años tenemos estudiando esta profesión o en este caso que existe en nuestro país, existen diferentes universidades desde Baja California hasta en este caso Chiapas, que es la única universidad que está presente en el estado de Chiapas y próximamente en Oaxaca y entonces pues en esa parte vamos a ir hablando un poquito más adelante, ¿no? Jessica, ya funciona ahora sí. Si quieres darle un poquito más adelante, son como tres o cuatro diapositivas. Esa se la pasamos. La otra es, bueno, que como todos sabemos, la Ley General de Salud se hizo en 1983, sin embargo no se incluyó la palabra optometría por recomendaciones de un amigo del presidente en ese momento, se sacó optometría y ahorita por eso tenemos un caos. Dale un poquito más adelante. Sin embargo, hasta el 2005 se adiciona salud visual, un poquito más adelante, Jessica. Ajá. Se adiciona salud visual. Ahí, por ejemplo, estamos hablando del proceso legislativo. Mucha gente no sabe cómo se presentan las iniciativas, a veces a nivel local o a nivel federal. A nivel local es mucho más fácil porque precisamente pues, se acerca uno a las comisiones, se presenta esa iniciativa, hace el mismo proceso, pero no hay dos cámaras como pasa a nivel federal. A nivel federal se presenta una en Cámara de Diputados, luego se pasa, se hace una discusión, se hace un dictamen, ya se aprueba y luego pasa a la Cámara de Revisor en senadores. Si senadores le va algún problema, lo echa para atrás o al revés, empieza en senadores y luego se va a diputados, por eso es que son dos comisiones y de ahí se va hasta lo que es el diario oficial de la Federación o cuando la firma en este caso el presidente de la República, por eso el proceso legislativo es largo, no es rápido. Ajá. La que sigue, por favor. La que sigue. Y igual, un poquito más adelante. Un poquito todavía más adelante.
Sin embargo, bueno, ahí sí que vamos a detenernos un poquito. Entonces, salud visual no se desglosa, nada más aparece, como les mencionaba, en el 2005, se adicionó la palabra salud visual, sin embargo, hay salud dental, salud mental, pero la visual nada. Sin embargo, hay algunos artículos donde se habla de salud visual, como en el 61, en el mismo 61 se menciona lo que es el tamiz oftalmológico, que tiene que ser obligatorio la 4ª semana. En el 112, bueno, de orientar a la población precisamente en salud visual, como en alcoholismo o nutrición. Y en el 112B, inclusive hasta habla de hacer planes de acción, precisamente que no impacten en el Estado. Ajá, la que sigue, por favor. Entonces se menciona ahí salud visual, pero no se desglosa, eso es algo muy importante que tenemos que fabricar. La reforma del artículo 79, bueno, pues como todos sabemos, se presentó en Cámara de Diputados, después senadores y se pasó en el Diario Oficial de la Federación, aparece el 17 de marzo del 2015. Esto fue un verdadero triunfo para los optometristas, ¿no? Y pongo esa imagen como si hubiéramos ganado el mundial, o sea, todo el mundo se puso muy feliz, se hizo muy viral esa situación. Todos estábamos pensando que ya iban a cambiar las cosas, que todo iba a ser diferente y nos damos cuenta que muchas veces ni siquiera las mismas autoridades conocen sobre este tema. Entonces, es muy bonito esa situación, o sea, uno recuerda todo ese proceso que se hizo, fue muy pesado, precisamente porque hubo obviamente su oposición para que no se pasara esa parte por parte del lado empresarial. Precisamente hace rato que platicaba la senadora, lo que comentaba Claudia, pues es muy triste, ¿no? Cómo llega hasta el momento que las empresas empiezan a decir que por el hecho de que hay más optometristas mujeres, no se cubre esa demanda, ¿no? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, hoy en día aquí hay más optometristas mujeres que líderes de colegios y que están trabajando, y cómo ponen a veces hasta ese tipo de pretextos o artimañas para que no pase una legislación que va a ayudar a la población, ¿sí? Entonces, se tiene que seguir haciendo más cosas. Vamos a colocar la siguiente. Esos son los diarios o algunas notas que pusieron los senadores precisamente al día siguiente de la reforma. Estos son diarios del 18 de marzo. Son anuncios de algunos senadores que pusieron ahí de que se aprobó la reforma del artículo 79. Pues salieron en varios encabezados periódicos de todo el país. La que sigue. Y sin embargo, bueno, como les comentaba, bueno, la reforma del artículo 79 no basta. ¿Y no basta por qué? Porque precisamente se tiene que desglosar salud visual. La que sigue, por favor, Jessica, se tiene que crear una normatividad, como también mencionaba la senadora. En la que sigue, se tiene que limitar el campo de acción precisamente en esa normatividad. Si existe una normatividad, por ejemplo, para realizar acupuntura, pues tendría que haber una para optometría, ¿sí? Entonces, eso nos va a facilitar mucho las cosas. Y esto, pues obviamente va a poder mejorar la regulación sanitaria, pero no solamente es hablarlo o decirlo, sino hay que llevar las cosas a cabo, hay que crearlas, ¿sí? En el 2014, el INEGI menciona que 16.9 millones de habitantes tienen un problema visual, ¿sí? 3.5 millones ven muy poco o nada, 36.6 de ese porcentaje presenta alguna dificultad visual, usan anteojos. Sin embargo, el 46.2 ve con mucha dificultad con sus lentes. Eso no está hablando que pues hay algo más, ¿no? Totalmente diferente. Y el 16.5 presenta afecciones graves, a pesar de que usan lentes. O sea, que saben que tienen un problema que no se resuelve con lentes y de todos modos lo siguen usando, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, esa es una caricatura ahí en la que se menciona precisamente de que pues, está hablándole a la doctora y ni siquiera está la doctora, es un cactus, ¿no? Entonces está, ¿y eso a qué voy? Que por ejemplo el CONACYT hay una investigación que dice que entre el 30 y el 40% de las personas que cuentan con un diagnóstico de agudeza visual está erróneo, ¿sí? Y el 40% presentó problemas refractivos o un diagnóstico erróneo de debilidad visual. Entonces esto nos está hablando que no necesitamos tal vez cantidad, sino calidad, porque esa gente que está atendida está mal atendida y ese es el reflejo de esas situaciones o esas investigaciones que se están dando. La que sigue, por favor. Sin embargo, ¿por qué urge legislar? Y aquí es donde ponemos, por ejemplo, estas imágenes donde se menciona que pues obviamente el legislar para mejorar la calidad visual o la calidad de vida de los pacientes, el entorno social o el entorno familiar. Una persona, por ejemplo, con una discapacidad visual depende totalmente de una persona, un familiar o un amigo que tiene que dejar muchas veces de hacer esas actividades y eso obviamente repercute en el ingreso familiar, en el gasto que se tiene que generar o una persona muchas veces tiene que dejar de trabajar o estudiar para ayudar a esa otra persona. Entonces, si nos vamos a esas situaciones, pues mucha de esa gente que deja de estudiar, deja de ser productiva, deja de trabajar precisamente a llevar ingreso a la casa y pues obviamente esos medicamentos cada vez son más caros. Entonces, estamos ante una situación muy complicada, precisamente porque el 80% de los casos de ceguera
se pueden prevenir, ¿sí? O son evitables. Sin embargo, pues la detección es la forma más oportuna, es la manera en la que se tiene que hacer esto. La que sigue, por favor. Y bueno, pues la segunda, la discapacidad visual, es la segunda discapacidad en el país después de la motriz. También es algo muy importante. Y también hay que tener en cuenta que el trasplante de córnea también es de los más solicitados a nivel nacional. Entonces, si nos vamos a esa parte, pues no queremos más ceguera, la ceguera se puede evitar, sí la podemos evitar obviamente trabajando y detectando oportunamente. Falta el recurso humano, pero también falta esa calidad para revisar esos pacientes y poder derivar a tiempo. ¿Por qué? Porque la salud es un derecho, ¿sí? No es un negocio y lamentablemente se ha estado viendo de esa manera desde que pues muchos a lo mejor tenemos memoria, como lo mencionaba Claudia hace un momento, o sea, es denigrante pasar por algunos lugares donde parece que te están vendiendo tacos o tortas, donde las personas que te atienden tienen tatuajes, tienen short, tienen camisas, o sea, parece que te van a asaltar, ¿sí? O sea, no es posible, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente pues también hay mucha parte amafiada o muchas cosas que se presentan y que ya salen del contexto de nuestro alcance, ¿no? La que sigue, por favor. Y aparte, bueno, en el artículo 4 se menciona que la salud es un derecho de todos. Como comentábamos en la calle Motolinía, pues ahí estamos viendo, por ejemplo, gente que trae batas hasta con el Politécnico Nacional. Precisamente presenta, eso es una situación que también te estaban poniendo luego de una escuela, que también obviamente está involucrado en los mercados, las famosas campañas visuales, podemos ver cómo está el autorrefractómetro y la cartilla en el piso, campañas de salud en la Cruz Roja, en todos lados hacen campañas, pues obviamente con el afán de vender lentes casa por casa, y ya esto va más allá de casa por casa. Inclusive están sacando aplicaciones, o en este caso hasta que puedes hacer exámenes de la vista por internet, ¿sí? Y en la cual tú mismo te pones uno, o sea, te están sacando tu corazón y te llevan los lentes hasta tu casa, ya ni siquiera tienes que salir de tu casa, ni siquiera abrirle la puerta para que te hagan una revisión. ¿Eso qué va a pasar? Pues obviamente mucha gente, a lo mejor esa gente va a tener acceso, pero pues obviamente van a seguir pasando problemas obviamente visuales, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces es un vacío legal tan grande que pues ha creado un caos, obviamente está involucrado hasta partidos políticos, por ejemplo, van hasta la sierra, los lugares más ocultos del país, precisamente a venderles anteojos cuando a veces ni siquiera esas personas lo necesitan, ¿no? Entonces gente que a veces, la otra vez que me invitaron a dar una plática en Toluca, estaba leyendo que por ejemplo en el Estado de México hay personas que llegan a ganar en un mes 300 pesos, ¿sí? Y es increíble que estos lentes pues, los vendan en esa cantidad o la mitad, ¿no? Se están llevando el sueldo de estas personas, ¿sí? Es inhumano realmente lo que están haciendo estas personas, son personas sin escrúpulos que lamentablemente se aprovechan de la inocencia de las personas y que precisamente pues estamos en un problema y que precisamente cuando van con alguno de nosotros dicen es que ustedes, los optometristas, pues ustedes no saben, yo quiero ir con el oftalmólogo porque es el que me va a sacar del problema y muchas veces acaban referidos con nosotros para rehabilitar su problema o algunas veces para indicar algún otro tratamiento que se necesite. La que sigue, por favor. También encontramos lamentablemente empresas con personal improvisado, o sea, y empresas gigantes o monopolios, que son de esa mejor manera, como decirlos, que son los monopolios más grandes del país, que precisamente tienen convenios con gobiernos estatales y precisamente hacen este tipo de campañas, ¿sí? Podemos ver en esa imagen, por ejemplo, la persona que está ahí en el autorrefractómetro está desde… ahí ya te estás dando cuenta que ni siquiera saben usar el aparato, está la persona mal puesta, y todas las personas que están atrás son personas de la tercera edad, que ni siquiera necesitan lentes, ¿sí? Entonces, es muy complicado porque precisamente esto ha llegado pues muy lejos y pues obviamente tal vez sea una buena intención hacer una campaña, pero no se está llevando como se debe de hacer. Precisamente en Chiapas hay una escuela de optometría donde si se trabajara gobierno con esa escuela pudieran atender este tipo de personas, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, pues continuamos, obviamente esto ha llegado a la usurpación de profesión, encontramos recetas recientes con cédulas profesionales falsas, haciéndose poner como licenciados en optometría, porque ahora ya legalmente pues está licenciado en optometría, entonces ahora ya se ponen licenciados con cédulas falsas, anuncian especialistas en niños, igual podemos encontrar recetas que no cumplen con los reglamentos, podemos poner personas que hasta se ponen oftalmólogos, ¿sí? Ya ni siquiera se ponen optometristas, se ponen oftalmólogos, están realizando exámenes bajo cicloplegia, o sin cicloplegia, ponen 5 o 6 tickets a ver qué graduación les da, o sea, no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo y no tienen ni la menor idea de lo que un efecto de un ciclopléjico le puede hacer a un niño, ¿sí? O sea, es muy triste ver este tipo de situaciones que se están presentando todos los días allá afuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es de que queramos cerrar negocios ni nada, sino que precisamente se profesionalice todo de la mejor manera, ¿no?
Y bueno, pues encontramos ahora lo que es el artículo 67, que es, se puede decir, los últimos movimientos que se han realizado fuertes en cuanto a optometría. Bueno, realizado por el Grupo de Optometría México. Y sin embargo, ahí se mencionaba que en los consultorios de optometría solamente se podían hacer exámenes para medir la refracción del ojo, en este caso a poner lentes. Sin embargo, bueno, al derrogarse, pues esto nos daba la pauta que nosotros podamos realizar más nuestra actividad, porque simplemente si iban conmigo a una revisión, me decían, tú no puedes poner un lente de contacto, tú no puedes tener una lámpara de hendidura porque tú nada más puedes hacer refracción. Entonces, obviamente no coincide con los planes académicos y pues obviamente esto nos da la facilidad de tener más abierta nuestro campo, o trabajar de mejor manera o una manera más libre. Sin embargo, obviamente también tenemos que tener nuestras limitantes. Por eso es lo importante de desglosar o entonces empezar a llenar los otros vacíos legales que están. ¿Sí? La que sigue, por favor. Igual encontramos que también obviamente se hicieron reformas recientes al mismo reglamento para derogar ese artículo y dentro de esos encontramos que, bueno, por ejemplo, se modificó el artículo 7 donde se habla de establecimiento para la atención médica, donde dice que es todo aquel público, es un establecimiento médico, es aquel que ya sea público, social o privado, fijo o móvil, presta atención a los servicios de salud, ¿no? En el caso del 60, igual habla de los consultorios, deben tener un equipo, mobiliario e instrumentos de acuerdo a las normas que están presentes. ¿Sí? El que sigue. Y encontramos en el 64, igual que las recetas tienen que ser expedidas precisamente con nombre del profesional de la salud, institución, profesión, cédula profesional, domicilio, fecha de expedición y firma. Como podemos ver, las otras recetas pues obviamente no cumplen con nada de eso, ¿no? Inclusive hay recetas que llegan hasta con RFC, o sea, es tan ilógico, ¿no? Entonces, encontramos también la otra modificación que se realizó en el 66, este es muy importante este artículo, ¿por qué? Porque dice que tratándose de consultorios dedicados a actividades profesionales que se refiere al artículo 70, y aquí por ejemplo ya entramos nosotros, distintas a la medicina y sus especialidades se requerirá al menos de un profesional de la salud con formación específica en el área correspondiente. ¿Esto qué está diciendo? La Ley General de Salud maneja 3 términos, profesional, que es el licenciado, técnico y auxiliar. Al mencionar aquí que es un profesional, automáticamente tiene que ser un profesional en el área. ¿A qué voy con esto? Que no puedes tener un dentista como profesionista de un consultorio de optometría, ¿sí? No puedes tener un técnico dental que sea responsable de un consultorio de dentista, tiene que ser un dentista forzosamente, aunque tengas un técnico auxiliar o un técnico dental como auxiliar, tienes que tener un profesional en el área, ¿sí? Sin embargo, bueno, ¿qué se empieza a pasar? Que obviamente se empiezan a prostituir los títulos y empiezan a buscar de que estés por ratito como en las farmacias, ¿sí? Que en las farmacias de repente pues asisten de 8 a 10 de la noche, pues nunca va a ir la Secretaría de Salud a revisar esa hora, ¿verdad? Entonces es cuando empieza a pasar esa parte, pero aquí es algo muy interesante porque es un paso muy fuerte en el cual nosotros pues obviamente hay necesidad de un licenciado ahora en optometría dentro de los consultorios de optometría, ¿sí? Es decir, yo no puedo ser responsable, un oftalmólogo no puede ser responsable de un consultorio de optometría, ¿por qué? Bueno, pues va en el área, pero realmente te da la pauta, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿sí? O sea, tienes que tener algo que vaya en conjunto, ¿sí? Entonces, ahora, no solo pasa eso, cuando van a las revisiones, pues obviamente te revisan expedientes y todo lo demás, o sea, no solamente es de que quede ahí, pero allá se tiene que hacer una sinergia con COFEPRIS o COEPRIS para que se pueda llevar esto a cabo, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, esto ya está plasmado en la ley, sin embargo, esto ya existe desde hace tiempo, en los avisos de funcionamiento, la que sigue, por favor, Jessica. Ya se menciona el aviso del responsable sanitario que tiene que tener título, tiene que tener cédula, o sea, un horario marcado y la universidad obviamente donde se estudió. Entonces la documentación existe y obviamente vas a saber si estás en 10 consultorios o en diferentes partes del país, hay manera de saberlo, sin embargo pues obviamente se tiene que trabajar en toda esa parte. La que sigue, aquí por ejemplo podemos encontrar responsables sanitarios con certificados de conocer, ¿sí? O sea, por ejemplo en horarios como les decía en la tarde, y son aceptados muchas veces por la Secretaría de Salud o eran aceptados hasta esa modificación de la ley. Sin embargo, bueno, ¿por qué son aceptados? Precisamente porque pues hay una palabra muy común en México que se llama la corrupción, ¿sí? Entonces estos certificados de conocer obviamente son responsables sanitarios patito. Sin embargo, hace un año estábamos platicando de conocer precisamente, de que conocer se vencía en diciembre de 2017. Y digo se vencía, ¿por qué? Porque se estuvo trabajando muy fuerte. El Senado mandó un exhorto, mandó oficios que se mandaron colegios y todo, y al fin y al cabo Conocer estaba en la mejor disposición de hacerlo. Sin embargo, pues obviamente el comité al que pertenece Conocer, que tiene el sector óptico y el sector empresarial, no lo quisieron hacer, nunca lo quisieron hacer. ¿Por qué? Porque obviamente ellos quieren mano barata para cubrir su demanda,
¿sí? Entonces, a ellos les sale muy fácil porque aparte les venden esa certificación, entonces es un doble negocio, no puede ser juez y parte, y sin embargo aquí es, eso está hablando igual de corrupción. Sin embargo, ¿qué pasa? Llegamos al año electoral y entonces pues ahora la certificación ya no es a 5 años, es a 3 años, casualmente, porque en 3 años es año electoral otra vez, ¿no? Entonces, inclusive es increíble que hasta el CONOCER les haya dado un reconocimiento a esta empresa por hacer algo, o sea, algo que está bien cuando está ilegalmente todo. Cuando el mismo CONOCER dice que no se le puede certificar a algo para precisamente que tenga ya título y cédula profesional, y ya se está presentando en el artículo 79. Sin embargo, pues esto está hablando de que precisamente a ellos no les interesa profesionalizar al área, sino ellos quieren seguir sobre la misma línea. Es muy triste, lamentablemente, decirlo, porque precisamente no hay una sinergia que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense, es un monopolio de más de, ¿qué les gusta? Todas las cadenas, alrededor de 2,000, 3,000 establecimientos tal vez, ¿sí? Entonces, ellos necesitan 2, 3 personas por turno para poder hacer eso, pero realmente es muy complicado. Ahora todas estas personas que están ahí, pues como le dice el nombre de este foro, realmente los pasan, les ponen un autorrefractómetro y pues salga con lentes o no salga con lentes. A ellos les interesa vender, ¿sí? A ellos les interesa sacar comisiones, por eso son sueldos tan bajos, ¿sí? La que sigue, por favor, y precisamente por eso no hay optometristas o licenciados en optometría que quieran trabajar muchas veces en las cadenas, porque es un sueldo tan bajo y además todavía eso te explotan y todavía te dicen que capacites a las personas. Entonces realmente el hablarlo muchas veces no es lo mismo a decirlo o hacerlo. Esto pasó en Chihuahua hace unos meses, que fue que detuvieron a un falso optometrista, precisamente por querer, fue una denuncia que hizo una persona en la Fiscalía del Estado, y pues precisamente fue la Fiscalía del Estado y todo a presentar eso, y como es una profesión que necesita título y cédula, le pusieron un 4 y le detuvieron. Y está presa, imagínense, aquí estaban hablando que había más de 16,000 prácticos, van a llenar las cárceles del país, ¿no? Tampoco queremos eso. Sin embargo, que obviamente se pongan límites a toda esta parte que está pasando, y si te vas a vender anteojos, que los vendas, pero que tengas obviamente tu respectiva, bajo ciertas restricciones, o bajo una receta, o sea, no puedes estar tú haciendo algo que no te compete, ¿sí? La que sigue, por favor. Y aquí es algo que, por ejemplo, le queremos comentar a los senadores, en este caso, las personas que están aquí, representantes del Senado. En este caso, la primera iniciativa sería, pues obviamente, optometría agregada a la ley de profesiones en sus transitorios, y sin embargo, o modificar la misma. ¿Para qué? Para el ejercicio profesional de todas las profesiones. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes sepan, o en la ley de profesiones hay un transitorio donde menciona solamente a 22 profesiones que necesitan título y cédula profesional, ¿sí? En la Ciudad de México, están hablando que tenemos más de 150 profesiones ahorita en el país y las que se vayan añadiendo, es una ley obsoleta, entonces se tiene que modificar, agregar optometría o en dado caso, precisamente que todas las carreras se necesite título y cédula profesional porque esto está afectando no solamente a nosotros, sino a más gente, ¿sí? Agregar cartilla nacional de salud visual, como lo mencionaba el senador presidente de la Comisión de Salud del año pasado, que ya no está, el quien dijo que iba a promoverla para que se metiera a la Ley General de Salud y pues todavía estamos esperando que lo haga, ¿no? Entonces, es muy fácil decirlo, sin embargo, ¿dónde se iba a poner? Pues hay dos opciones, se puede poner donde está el mismo artículo para la atención de la salud visual en el 61 y si no en su caso, pues obviamente abrir una parte donde se desglose salud visual para agregar la cartilla nacional de salud visual y de esta manera poder prevenir en este caso o detectar a tiempo para que esas personas se vayan a revisar, ¿sí? Como mencionaba también la senadora, crear una norma oficial mexicana para el ejercicio de la optometría, eso es lo que más nos convendría a nosotros, ¿sí? Porque precisamente se tienen que cubrir todas esas áreas, se necesita aquí mucho apoyo del área académica, ¿sí? ANFECO lo puede hacer y el área académica lo tiene que respaldar, porque si no, pues vamos a estar luchando contra nadie, ¿no? La que sigue, por favor. Otra de las iniciativas sería agregar al licenciado en optometría en el artículo 28 de la Ley General de Salud para que pueda ejercer dentro de sus competencias. ¿Y a qué voy con esto? Si está el dentista, si está el enfermero, si está el médico, el veterinario, tiene que estar el licenciado en optometría. ¿Por qué? Porque también manejamos esa área donde precisamente tenemos que tener una limitante dentro de nuestras competencias para que tampoco hagamos cosas que no están dentro de nosotros. La otra, bueno, es el proyecto y la modificación de la norma oficial mexicana que ya está publicada, que es en cuanto al equipo que hay en presente o que ya se está haciendo de tener lámpara, hendidura, tonómetro, toda esa parte. Sin embargo, el proyecto no ha bajado, no ha aterrizado.
A veces tardan en expedirse o en que cambie del proyecto a la modificación, pero realmente se tiene que volver a modificar. ¿Por qué? Porque ya se derogó el artículo 67. Entonces esta norma se basaba en el artículo 67 y con el nuevo cambio se tiene que remodificar. Obviamente esto se tiene que hacer porque legalmente ya está así. O sea, es algo que no es tan complicado, pero se tiene que empezar también a trabajar. Homologar el salario de las licenciadas en optometría ante instituciones del sector salud. ¿Por qué? Porque precisamente nos pagan como técnicos, y si bien nos va, y si no te pagan con a lo mejor otro administrativo, otra situación. Y eso se tiene que hacer ante el ISSSTE, ante el IMSS y ante otra situación. Aquí a lo mejor sí es más difícil porque obviamente se van a poner a ver presupuestos y pues va a ser más complicado un gasto, pero se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en el ISSSTE te encuentras muchas veces trabajando personas que son técnicos y están obviamente trabajando como licenciados, ¿sí? Entonces se tiene que tener esa parte, eso pues obviamente va a reforzar o va a ayudar a toda la gente que esté saliendo de las universidades para que puedan cubrir esas áreas y precisamente se queden como encargados del área de la licenciatura, ¿sí? La que sigue, por favor. Ese es un paciente de mi consulta que tiene queratocono y le pusieron un lente blando y así tiene el paciente 2 años con su lente de contacto. Y vean el panus que tiene, o sea, este es un paciente que tiene más de 20 dioptrías, pero pues vean absolutamente cómo tiene todo ese ojo, ¿no? Entonces, esos vasos que se ven ahí, pues obviamente cuando van con el corneólogo, pues le dicen, ¿sabes qué? Yo no te puedo hacer un trasplante de córnea porque la vas a rechazar. Entonces, pues es referido para nosotros para otro manejo del lente de contacto. El lente de contacto, pues obviamente, aparte de lo descentrado, vean todo el problema que tiene, ¿no? O sea, vean todo lo que está pasando. Sin embargo, se venden los lentes de contacto en cualquier lugar, ¿sí? Sin restricción alguna. Los cosméticos, y ahora que llegue a finales de octubre Halloween, pues van a hacer las fiestas y se van a empezar otra vez a ver las úlceras que se ven todos los años porque se venden lentes de contacto sin restricción alguna y porque además hay lentes de contacto cosméticos que se venden, que ni siquiera están aprobados por COFEPRIS, ¿sí? Entonces que están hasta pintados y todo, entonces no tienen ningún registro sanitario, ¿no? Y son los que provocan ese tipo de problemas, ¿no? Entonces también se tiene que llegar en un momento a que esta parte de COFEPRIS realmente funcione como lo hace Estados Unidos, como una FDA, en el que tengas que tener esos productos aprobados para esa parte. Aquí estamos hablando ya de a lo mejor mucho más tiempo, ¿no? Pero se va a tener que llegar a ese momento en el que también se tiene que tener esa situación para que precisamente deje de pasar este tipo de situaciones. La que sigue, por favor. El mensaje del Día Mundial de la Visión en este año es el cuidado del ojo en todas partes, de los ojos en todas partes, y precisamente creo que hace muy buena parte de nuestro país, ¿no? Porque en todas partes debería haber buena atención de salud visual y no mala atención de salud visual. Me gustó esta imagen que salió en esta semana de la Asociación para Evitar la Ceguera, donde dice que bueno, la salud ocular debe ser para todos, ¿no? Sin tener preferencia de sexo, religión, creencia o algún rango social. O sea, es algo muy bonito que creo que nosotros lo hacemos en nuestra consulta y que así se debe manejar. Y insisto, o sea, la salud, el cuidado de los ojos debe ser en todas partes, pero pues obviamente tampoco se tiene que prestar a un negocio, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ya para terminar, le queremos decir a los legisladores que bueno, los mexicanos pues necesitan de su ayuda, que es urgente mejorar las condiciones de salud visual de los mexicanos, porque no debe haber más lucro con la salud visual de los mexicanos. O sea, hay gente que se ha hecho millonaria con esto, ¿sí? Y no quieren dejar de perder sus millones. Y nosotros no estamos peleando sus millones, que estamos queriendo, lo que estamos luchando es precisamente por guardar la visión de los mexicanos y mejorar esa calidad de vida, ¿no? No más división política con la salud visual de los mexicanos, como nos llegó a pasar muchas veces en la parte de que pues acercan obviamente la cuestión empresarial a tratar de corromper en esta parte a los políticos y pues obviamente el manejo siempre que se ha manejado en COFEPRIS o en otras áreas donde precisamente pues están dando esa parte para que no se haga o se lleven a cabo diferentes acciones, se llevan en todas las carreras menos en optometría, ¿no? Y pues obviamente no queremos más ceguera evitable con los mexicanos. La que sigue, por favor. Y no más vacío legal. O sea, podemos intentarlo y creo que debemos luchar por seguirlo hacer. A lo mejor nos vamos a llevar varios años, pero debemos empezar. Y ojalá la senadora y los demás partidos, ojalá estén dispuestos a luchar y a participar con nosotros para poder realizar el día de mañana podamos realizar foros, pero a lo mejor no hablando tanto de la problemática legal, sino a lo mejor de la problemática
que hace falta en otras partes, ¿no? Como informar sobre retinopatías diabéticas, glaucomas, cataratas, otro tipo de situaciones que pueden llegar más a fondo, ¿no? O la campaña que traen, por ejemplo, ahora los estrabólogos sobre las ambliopías es muy interesante y ojalá el día de mañana se puedan hacer ese tipo de foros y ya dejar de hablar de esta parte, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues agradecerles a todos sus atenciones y pues muchas gracias y pues seguiremos en lo mismo aquí, en esta parte, ¿sí? Muchas gracias al licenciado López por exponer el panorama actual que prevalece, el cual nos da elementos para hacer conciencia, la debida atención y tratamiento y por supuesto por presentar estas propuestas para la elaboración de iniciativas. Y bien, solicitamos ahora la presencia de Carlos Alberto Vélez Arreola. Bien, continuamos ahora con el tema que lleva el título de este foro, Basta de exámenes de la vista en 5 minutos, el cual presenta Carlos Alberto Vélez Arreola, quien es alumno del 9º cuatrimestre de la licenciatura en optometría en el Instituto de Estudios Superiores Sor Juana Inés de la Cruz. En este año ha sido ponente en diversos foros y conferencias en Chiapas y Aguascalientes, donde ha hablado sobre la importancia de la oftalmoscopía en la consulta optométrica. Es encargado del área de salud visual en el DIF municipal de la ciudad del Carmen, Campeche, y gerente general de la empresa Optiveles México. Recibimos con un cálido aplauso a Carlos Alberto Vélez Arreola. Adelante. Bueno, ok. Muchas gracias por asistir a este foro. Antes que nada, quiero agradecer a la licenciada Serna por la invitación, a todas las personas que de alguna manera me han ayudado a que en este momento esté aquí, a mi esposa que me dejó venir. Y tengo a alguien muy especial que no se encuentra presente, pero sí lo quiero hacer saber, a la señora Arcelia Arreola, que siempre ha creído en mí, es mi madre, y muchas gracias. Vamos a esperar un poquito la presentación, tantito. Muy bien, vamos con ella. No al examen, basta de exámenes de la vista en 5 minutos. En la actualidad, gran parte de la población mexicana desconoce realmente la labor de un licenciado en optometría dentro de la misma sociedad. Esto va a derivar en 2 problemas, uno más importante que el otro. El primero es que a nosotros nos consideran vendelentes. Y el segundo, que es más importante, es que gran parte de esta población se atiende en lugares no aptos y con personal que solo fue capacitado para tomar una refracción y no para realizar una evaluación integral del sistema visual. Adelante, sigue por favor. La optometría en México es una profesión relativamente joven, aún así tiene diferentes especialidades como terapéutica ocular, baja visión, prótesis ocular, terapia visual, solamente por mencionar algunas. Pero si la sociedad no sabe todos los alcances que tenemos como licenciados en optometría, entonces ellos se realizan los exámenes en cualquier lugar, en las plazas comerciales, en la calle, en los exámenes de casa por casa, esos exámenes que son en no más de 5 minutos y con personal que no está apto para realizarlos.
y no se lo realizan con un profesional que por lo menos estudió 4 años de carrera universitaria. Y él no solamente está facultado para realizar una refracción, sino para fungir como la primera barrera contra la ceguera en México. Sí. Estos datos ya los conocemos, ¿no? Según datos de la OMS, 285 millones de personas tienen alguna deficiencia visual de moderada a severa, de las cuales 39 millones son considerados ciegos y 123 millones de personas con algún defecto refractivo pero sin corregir. Y bueno, tenemos que hacernos la pregunta nuevamente, ¿en manos de quién está la salud visual en nuestro país? Adelante, por favor. Según la revista Universianet, la salud visual en nuestro país es atendida por 24,050 personas, de las cuales apenas entre 3,000 y 4,000 son licenciados en optometría, 3,000 son técnicos, 2,000 son oftalmólogos y son 16,000 empíricos. Esta cifra es muy preocupante y alarmante, ya que los encargados de corregir una deficiencia visual en caso de la labor de prevención son personas con conocimientos empíricos. Adelante. Estas imágenes que encontramos, que presento a continuación, es el día a día de nuestro país, en imágenes, en consultas de casa por casa, en las carpas en la calle. Lo más triste es que hasta en negocios establecidos o en grandes cadenas de ópticas que realizan estos exámenes en no más de 5 minutos. Yo les pregunto, ¿saben lo que realmente cuesta un examen de la vista gratis? ¿Saben lo que le cuesta a un individuo que por no tomarle la presión intraocular en una evaluación de rutina, en cierto tiempo tenga una pérdida de visión severa por glaucoma? Eso fue algo prevenible. La que sigue. ¿Saben lo que le cuesta? Que no se le realizan pruebas acomodativas y que a futuro el paciente tenga un estrabismo. ¿Saben lo que le cuesta no realizarle una oftalmoscopía, que es una prueba de rutina, y que no se le pueda canalizar al paciente por un problema de diabetes? ¿Saben lo que cuesta no detectar y rehabilitar un ojo ambliope, que es un ojo flojo, a tiempo? Si existen muchos padecimientos que se pueden detectar y prevenir con un examen optométrico integral. Adelante. Ahora bien, si existe una diferencia tan marcada entre una evaluación integral por un profesional y una simple toma de refracción, entonces, y el costo que se está pagando por los exámenes deficientes es mucho mayor que el beneficio, ¿por qué se siguen permitiendo estos exámenes express en las plazas, en las cadenas de ópticas? ¿Por qué se siguen permitiendo? Si sabemos bien que la mejor medicina es la prevención y la atención oportuna. Adelante. Hoy es tiempo de mejorar la salud visual de nuestro país y hacer conciencia a cada individuo que el sistema visual y su función es uno de los sentidos más importantes para que pueda llevar una buena calidad de vida, y definitivamente el encargado de poderlo evaluar es un licenciado en optometría. ¿Cómo vamos a lograr esto? Esto es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto entre autoridades, universidades, colegios de optometría, licenciados en optometría, asociaciones. ¿De qué manera podemos comprometernos cada uno para lograr tener una mejor salud visual en nuestro país?
Como autoridades, modificar las reformas y vigilar que cada una de las evaluaciones que se realizan sean éticas, profesionales, integrales y de calidad para la sociedad. Como asociaciones, seguir trabajando en la constante actualización de los profesionales y empezar a realizar una campaña masiva que llegue a todos los rincones del país, enseñando a la población de todos los alcances que tiene un licenciado en optometría. De las universidades, seguir formando profesionales éticos y morales. De los licenciados en optometría, no dejarnos de actualizar en ningún momento y en cada una de nuestras consultas fungir como la primera barrera contra la ceguera en México. Adelante. En nuestras manos está que las estadísticas cambien a nuestro favor o a nuestra contra. Hoy es tiempo de trabajar en el futuro y de hacer un mejor México de menos ciegos y débiles visuales. Hoy los invito a que digamos todos y que nos unamos y decir, basta del examen de la vista en 5 minutos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Carlos Alberto Vélez Arreola por su exposición. Y bien, continuamos con las ponencias de este foro. La siguiente se titula Aportación universitaria al cuidado de la salud visual comunitaria. Esta la presenta el jefe de la carrera de optometría de la FES Iztacala, Óscar Ramos Montes. Antes de iniciar, les presento al especialista en microscopía electrónica. Él es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un máster universitario en optometría clínica y visión por la Universidad de Alicante de España. Realizó sus estudios de especialidad en la Facultad de Ciencias de la UNAM y de 2016 a la fecha se desempeña como jefe de la carrera de optometría en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, donde además es responsable académico de los diplomados de óptica biomédica y en farmacología y terapéutica ocular. Recibimos con un fuerte aplauso a Óscar Ramos Montes. Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias. Creo que algo que tenemos que agradecer es esta oportunidad que nos dan de venir a platicarles un poco de lo que hace la UNAM con respecto a sus optometristas, cómo los forma, qué hacen mientras están formando, qué es lo que esperamos que hagan en un futuro. Y bueno, agradecer a todo el equipo organizador que me permite ahora hablar un poquito de lo que significa representar a 750 alumnos y 60 profesores, que es básicamente lo que tenemos en la UNAM. La siguiente, por favor. Creo que uno de los principales problemas que tenemos cuando pensamos en optometría es que tenemos que concebirla como algo que es autónomo. Y eso te obliga a pensar que optometría no nace de la medicina. Y nuestro problema es que la gente nos entienda, porque nacemos no de la medicina, sino una fusión un poco rara que tiene que ver con medicina, biología y física. Nosotros obedecemos a la posibilidad de disminuir la ceguera en el mundo y atendemos a la gente con la finalidad de disminuir eso, la posibilidad de ceguera. Ya les platicaron un poquito al respecto de que nosotros somos como la primera línea de atención visual. Y eso tiene que ver con cómo estamos conceptualizados, porque finalmente el optometrista es un profesional de la salud que necesita regirse bajo normas y leyes establecidas que ya están definidas por el Consejo Mundial de Optometría y que de alguna manera nos permite incluso enumerar nuestras competencias,
porque si bien el estandarte de la optometría es la refracción, la realidad es que nosotros tenemos muchas más actividades por realizar. Por ejemplo, tenemos la capacidad de diagnosticar y tratar patologías de superficie ocular, de diagnosticar y canalizar a pacientes con patologías intraoculares. Tenemos posibilidad de habilitar visión en los pacientes que se están quedando ciegos, con lentes de contacto, con terapia visual, con baja visión. Podemos adaptar ayudas ópticas, enseñar braille. Podemos ayudarle a una persona que se está quedando ciega a recuperar su vida lo más normal posible. Entonces creo que nuestras competencias son bastante altas y entonces por esa razón, la siguiente por favor, creo que de lo que vale la pena aquí es tomar en cuenta que el optometrista hace cuidado visual primario. Eso quiere decir que tratará de acercar el cuidado visual básico que necesita un paciente una vez que él toque al optometrista. Es una responsabilidad alta debido a los números de optometristas que hay, de licenciados en optometristas que hay y de toda la población que tenemos. Es muy difícil que en este momento podamos decir que los licenciados en optometría vamos a cubrir esa situación porque no tenemos ese volumen. Sin embargo, tenemos actitud, tenemos educación y estamos dispuestos a hacerlo. La siguiente, por favor. Una condición importante es que para que nosotros podamos ofrecer cuidado visual primario, necesitamos estar apoyados por ustedes, necesitamos estar legislados, necesitamos por todo el proceso tener normas específicas de funcionamiento para que no tengamos que pelearnos con otro tipo de profesionales o no, con lo que estén atendiendo pacientes en la calle. Para nosotros como universidades es importante sistematizar la optometría y algo que van a ver el día de hoy es todo lo que se hace a nivel de campo profesional. De modo que algo que a nosotros nos interesa muchísimo es plantearles que nosotros crecemos a partir de la idea del Consejo Mundial de Optometría que dice que tendremos que buscar la posibilidad de mantener salud visual en todos los estatus sociales y ofrecer la mejor de las saludes visuales en el caso en el que se provea. Para nosotros es importante esa situación y la UNAM, la siguiente por favor, prácticamente está poniendo su granito de arena a partir de un plan de estudios recién renovado que se basa en prácticamente más de 50 asignaturas que lleva un alumno en un periodo de 4 años, divididas en 4 núcleos de formación. Ve mucho de óptica, ve mucho de clínica, pero tiene una fuerte formación biomédica y una fuerte formación metodológica. De modo que en los últimos años hemos podido ver cómo los optometristas ya publican en revistas científicas, podemos ver que los optometristas están ya cada vez más asociados y podemos ver que el trabajo del optometrista cada vez está más estandarizado. A nosotros esa condición nos interesa demasiado porque entonces queremos mostrarles que la optometría está cada vez más a la vanguardia y está tratando de mejorar sus condiciones para ofrecer salud visual a la población. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, les decía yo que tenemos más de 50 asignaturas en la carrera de optometría. La siguiente. Y todo eso se cubre a partir de más o menos 60 profesores. Para la FES Iztacala de la UNAM, 60 profesores a lo mejor no suenan a tanto, pero lo importante de la matrícula de profesores es que tengo 20 con doctorado, 20 con maestría, 2 de especialidad y 18 con licenciatura. Eso quiere decir que nosotros nos preocupamos por la educación de nuestros alumnos y básicamente estamos tratando de que el alumno que egresa tenga conciencia y raciocinio para que pueda de alguna manera atender y enfrentar su población y de alguna manera pueda apoyarla cada vez más. La siguiente. Algo que es interesante es que el día de hoy vengo a representar a 750 alumnos, 200 de un plan que está desapareciendo y prácticamente el resto del plan nuevo que estamos observando. Una cosa que nos enorgullece, tiene que ver con que nosotros estamos trabajando para que nuestros alumnos egresen con un currículum fortalecido. Algo que nos hemos puesto como meta es que los alumnos egresen con por lo menos 8 a 10 cursos extracurriculares, de modo que no estamos egresando un licenciado que tiene los conocimientos solo básicos, sino que está desarrollando competencias para un mundo laboral que está en constante cambio. Perdón por la voz, tengo un poco de gripa. Para hacerles una idea generalizada de lo que hace la UNAM cuenta en la FES Iztacala con un edificio en donde tiene 24 consultorios que atienden prácticamente 12 horas al día. De manera semestral, la clínica de optometría tiene la capacidad de captar entre 5,000 y 8,000 pacientes nuevos, que después convierte en prácticamente arriba de 16,000 servicios. Esto es,
atiende 5,000 pacientes de primera vez que vienen no solo de la comunidad externa, sino de la propia comunidad universitaria. Tenemos pacientes foráneos y tenemos mucha población que se acerca a la universidad a atenderse en esta facultad. Cuando nosotros atendemos de primera vez en un examen de cerca de hora y media, porque se hace un examen bastante completo, ese paciente pasa a diferentes espacios de especialidad. Esos espacios de especialidad que normalmente son baja visión, terapia visual, lentes de contacto, patología ocular, ahora centro de diagnóstico, alteraciones de visión al color, algunas cosas como esas, convierten esas 5,000 primeras consultas en más de 16,000. Con lo cual, mis alumnos se van con una experiencia bastante amplia dentro de las instalaciones de la facultad. La siguiente. Pero lo que más me interesa, muchas gracias. Gracias. Es platicarles, por ejemplo, un poquito de lo que hacemos en actividades que no necesariamente requieren refracción. Por ejemplo, diagnosticar ojo seco, que es una enfermedad de salud pública en este momento, que tiene que ver con la mala distribución de la lágrima en la superficie, que puede desencadenar problemas importantes como pérdida de la visión o promover la presencia de infecciones, y que estas condiciones pueden trabajarse con otros profesionales. Solo para contarles un poco, en 2 años de apertura de un espacio físico que se llama Centro de Diagnóstico de Alteraciones de Superficie Ocular, se han atendido 5,134 pacientes, y de esos, lo que podemos presumir ahora y que podrán leer pronto en algunas publicaciones, es que la prevalencia del ojo seco está en 61.9% para mujeres y principalmente mujeres jóvenes. Eso quiere decir que el optometrista además está capacitado para identificar algunas alteraciones que van surgiendo a lo largo del tiempo y lo estamos formando para que sea cada vez mejor. La siguiente. Dentro de nuestra clínica de alteraciones de visión al color, que es algo que está empujando bastante, que no es tan conocido, pero que también nos está produciendo condiciones y resultados importantes, hemos estado atendiendo por lo menos para el último semestre un promedio de 1,340 pacientes, de los cuales por lo menos 111 pacientes han sido diagnosticados con algún problema de visión al color, han sido canalizados y han sido tratados dentro de nuestra facultad. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos del trabajo que se hace fuera de las instalaciones de la facultad, déjenme decirles que solo el semestre pasado, nosotros trabajamos en 2 semestres por año, solo el semestre pasado atendimos a 7,986 pacientes en jornadas, 17 para ser exactos. Que es importante que esos 17,000 pacientes, perdón, bueno, ya exageré el número, esos 7,000 pacientes están siendo evaluados prácticamente por 250 alumnos. Entonces, mis alumnos, los egresados de la UNAM, como los egresados del Poli, como los egresados de Aguascalientes, como los egresados de cualquier otra carrera de optometría, están tratando de ser mejores para que cuando salgan a la actividad laboral tengan la cantidad de experiencias posibles para resolver problemas. Esto para nosotros es un logro, porque esto nos permite incluso incidir en condiciones epidemiológicas. Ahora la universidad tiene estudios epidemiológicos que te permiten de alguna manera saber cuál es la prevalencia de los errores refractivos y de las condiciones patológicas que pueden existir en algunas zonas del país, zonas evidentemente en las que nosotros podemos incidir. Y eso nos permitirá ir creando un mapa visual del país para saber cómo estamos en términos de errores refractivos. Que bueno, dicho sea de paso, pues también es la segunda causa de ceguera prevenible más grande en el mundo. Condiciones importantes, hace 2 años publicamos o abrimos la posibilidad a que los chicos empiecen a insertarse a condiciones de investigación. Y entonces lo que hacemos es que los vamos pegando a investigadores de la UNAM, gente que está en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y nivel 3. Y entonces ahora nuestros chicos están haciendo investigación en áreas que habitualmente no se estaban incluyendo para el optometrista. Por ejemplo, ahora podemos presumir que tenemos un grupo de alumnos que está trabajando ingeniería tisular y estamos viendo hacia córneas artificiales. Tenemos un grupo de chicos que está trabajando modelos de ojo seco animal. Tenemos un grupo de chicos que está trabajando en modelos de diseños ópticos, principalmente para sistemas de medición. Y bueno, algo más que tratamos de hacer todas las escuelas es mantener actualizados a nuestros egresados. En esa condición, lo que estamos buscando es atraer a nuestros egresados para que junto con las asociaciones y los colegios, nuestros optometristas estén actualizados prácticamente todo el tiempo.
La universidad tan solo tiene la posibilidad de presumir que tiene 5 diplomados, que son estudios que se hacen después de la licenciatura y que tienen la capacidad de mejorar alguna habilidad específica para los egresados. Pero no solo eso, optometría también se mete en la cultura y trabaja mucho, por ejemplo, con el Museo de la Luz. Algo que hemos hecho es valorar cómo acercar las condiciones y el entendimiento de la pérdida visual para los pacientes y para la comunidad en general. De modo que hacemos exposiciones de pinturas ciegas, hacemos exposiciones de algunos modelos oftálmicos, hacemos algunos conciertos, condiciones que nos permitan acercarnos al mexicano de pie y poder explicarle qué es la discapacidad visual, poder acercarlo a que comprenda por qué es importante la revisión visual y que identifique que los licenciados en optometría son quienes pueden ayudarle a esa condición. Muchísimas gracias. Y por supuesto agradecemos la participación del licenciado Óscar Ramos Montes por exponernos las aportaciones de la universidad al cuidado de la salud visual. Y bien, vamos a conocer ahora el estudio del ojo humano, un tema igualmente importante que se presenta ahora en voz del doctor Omar García Liévanos del Instituto Politécnico Nacional. El licenciado García Liévanos cursó la licenciatura en optometría en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta del IPN, así como la especialidad en óptica y el doctorado en ciencias en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Es profesor titular en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, donde además se ha desempeñado como jefe del Departamento de Posgrado. Doctor Omar García Liévanos tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Anfeco, Claudia, gracias por estar aquí, por haberme invitado. Lo que les voy a presentar es una idea que pues ya tiene casi 10 años, una década. No lo he podido ver realizado debido, pues principalmente a cosas como falta de organización y falta de apoyo. Lo que les voy a presentar es algo que ya se viene haciendo en otros países. Si lo viéramos en inglés se llamaría el Mexican Eye Study. Hay en muchas partes del mundo, lo hacen principalmente para conocer el estado de salud visual que guarda la población en alguna región o en todo el país. La siguiente, por favor. Me gustaría comentarles que existen antecedentes de hace más de una década que yo empecé a ver esta manera en cómo realizaban la investigación en otros países y me empezó a crecer el gusanito de decir, bueno, México, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hacemos un Mexican Eye Study? ¿Por qué no podemos llegar a conocer el estado de salud visual de la población mexicana? Entonces, empecé a leer documentos sobre esto, estos son algunos de los antecedentes. Hay antecedentes que datan, bueno, pues principalmente en Estados Unidos, pero también los hay en Europa, los hay en Irán, los hay en Irlanda, los hay en Dinamarca. La que sigue, por favor. Los hay en muchos lados y regiones del mundo y entonces eso está dando cuenta que las personas están viendo al Eye Study como una oportunidad de conocer la salud visual de toda una población de una región. La que sigue, por favor. En América también, increíblemente, aparte de Estados Unidos, hay 2 estudios del ojo en general para la población. En Brasil, en Sao Paulo, hay un estudio y en Colombia. El de Colombia es muy reciente, acaba de salir este año, en el 2018, fue publicado en la revista del Colegio Británico de Oftalmología. Entonces, Colombia, increíblemente, y como nosotros lo sabemos porque también somos latinoamericanos, Colombia está creciendo mucho en la parte de investigación. El Eye Study que ya hicieron en Colombia es una muestra de ello y estas publicaciones pues están siendo importantes. ¿Por qué? Porque les da una vista o un panorama de la realidad que se está viviendo en su país. La que sigue, por favor. ¿Y qué pasa en México? ¿Alguien ha escuchado del Mexican Eye Study? Nadie, ¿verdad?
nadie ha interesado en hacerse un estudio de esta manera. Yo creo que es una buena oportunidad. Ojalá el Senado pueda voltear a ver esto como una oportunidad para decirle a algún instituto, quizás el Instituto Nacional de Salud Pública o en algún otro instituto, que nos pueda apoyar y que nos ayude a hacer algo como el Mexican Eye Study. Yo estoy seguro que ahora que estamos mejor organizados como colegios, como escuelas, y que existen muchas más universidades que están abriendo esta carrera, pues podamos integrarnos y poder realizar este estudio a nivel nacional. La que sigue, por favor. ¿Cuáles antecedentes tenemos en México? Bueno, en la encuesta nacional de salud en el 2000, que es una encuesta que se realiza a nivel nacional y que nos da un estado de salud, pues no incluyeron la salud visual. Ahí no hubo ninguna pregunta sobre salud visual. Entonces, ¿es importante o no es importante la salud visual? Nosotros estamos diciendo aquí que sí es importante, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los demás profesionistas que no nos ven? Vamos a la que sigue, por favor. En el 2006 ya incluyeron algunas preguntas sobre la visión. Aunque la evaluación de esto es de manera subjetiva, porque le hacen preguntas como, ¿usted es capaz o le cuesta trabajo distinguir a una persona cruzando la calle? ¿O le cuesta trabajo a usted leer? Aunque son preguntas subjetivas que no alcanzan a valorar el impacto de la visión, ¿verdad? Porque es una medida muy gruesa esa que realizan. Sin embargo, ya en el 2006 estuvieron incluidas algunas preguntas sobre salud visual. Lo que podemos ver en esa gráfica, desgraciadamente es muy pequeña, es la efectividad de la resolución de problemas visuales por estado, la resolución de esos problemas de manera efectiva y de manera cruda. De manera cruda significa que es todos aquellos que tienen un problema y que usan lentes. De manera efectiva es todos aquellos que tienen un problema, usan lentes y además su problema se corrige con los lentes. Pero ya les digo que la manera en cómo hicieron este estudio, pues es muy subjetivo. Si nosotros, que somos especialistas en esta área, sabemos que aún una cartilla de agudeza visual nos da una medida muy gruesa de la agudeza visual, pues imagínense hacerles preguntas como si alcanza a distinguir una persona cruzando la calle. Entonces, eso, aunque sí es importante y qué bueno que lo hayan tomado en cuenta ya en la Ansanud del 2006, pues todavía a nosotros no nos dice mucho. La que sigue, por favor. Sin embargo, tenemos algunas preguntas que son interesantes. Una de ellas es, ¿cuándo fue la última vez que sus ojos fueron examinados por un médico profesional? Entendemos que aquí cualquier persona que se ponga una bata, las personas que están en la calle, pues ya le dicen que es un médico, porque así es como le dicen doctor, ¿verdad? Entonces, distinguir cuál de esas personas, cuál de esas examinaciones fueran hechas por un optometrista con licenciatura o por un empírico o por un técnico, pues va a costar mucho trabajo. Entender cómo lo ven, cómo responden a esa pregunta, también parece no darnos mucha información. Sin embargo, lo que podemos ver es que a nivel nacional, las personas que contestaron que se han realizado alguna vez en su vida un examen, pues es el 54.4% de la población en el país. ¿Qué significa? Que la mitad de la población en nuestro país no se ha realizado ningún examen con ningún personal, como lo dice ahí un médico profesional, ¿no? O sea, llámese empírico, llámese técnico, llámese licenciado. El 50% de la población pues jamás ha asistido a un examen. Eso nos lo dice la Encuesta Nacional de Salud del 2006. Además, ¿dónde es mayor la frecuencia donde se realizan exámenes de la vista? Bueno, pues lógicamente era la Ciudad de México, el Estado de México, Aguascalientes, Chihuahua y Baja California Norte. ¿Qué pueden ver de eso? ¿Qué hay en esos estados que no hay en los otros? Hay una escuela de optometría casi en todos ellos, ¿sí? Lo cual quiere decir que las escuelas de optometría están teniendo un impacto en la salud visual de ese estado. ¿Por qué? Porque están atendiendo a esas personas.
Entonces, parecería lógico que si nosotros abrimos escuelas en algunos otros estados, pues podríamos mejorar la salud visual en esos estados. Porque además, nosotros sabemos que muchos de nuestros chicos, pues no se quieren ir a los estados, ¿verdad? Si son del DF, pues difícilmente van a quererse ir a León o a Cancún o a Mérida, ¿no? Y por eso es que hay tan poca gente que se dedique a eso allá. Sin embargo, si se abre una escuela en alguno de esos estados que permita mejorar la atención de la salud visual en ese estado y que se está viendo reflejado en este resultado de la Encuesta Nacional de Salud, pues podríamos mejorarla. Hoy en día ya tenemos alrededor de 15 universidades, entre públicas y privadas, que están apoyando eso, ¿no? Necesitamos más escuelas que nos ayuden. Aquí está el beneficio. El beneficio es que las personas sí tienen un lugar con un profesional adecuado para realizar un examen visual, ¿sí? ¿En dónde es menor el porcentaje donde se ha realizado un examen? Pues lógicamente tiene que ver con los lugares más pobres, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. También quizás por la accesibilidad a los lugares. Como ustedes saben, en Guerrero hay zonas donde todavía hay mucha terracería, los accesos son muy difíciles, etcétera. La que sigue, por favor. Teníamos otra pregunta que hicieron en la Encuesta Nacional de Salud Pública. ¿Usa anteojos o lentes de contacto? A nivel nacional, les puedo decir que el 17.7% dijo que sí los utilizaba. O sea que de ese 54 o del 50% que se ha realizado un examen, solo el 17% usa su graduación. La que sigue, por favor. Bueno, hicimos más con esas dos preguntas, que sabemos que aunque no era mucho, pues tenemos que tener un panorama de qué es lo que está sucediendo en el país, ¿no? Tenemos que saber, y datos como el hecho de que en los estados donde hay universidades es donde hay una mayor frecuencia de personas que se realizan un examen, entonces decidimos buscar asociaciones con otras cosas. La que sigue, por favor. Y les puedo decir, no se alcanza a ver bien, que las personas que estudian más allá del nivel medio superior son las personas que se han realizado un examen. Las personas que saben leer y escribir son las personas que se han realizado un examen. Las personas mayores de 40 años son las personas que con mayor frecuencia se han realizado un examen. Las personas solteras, yo no sé si es por vanidad o qué, para poder ver a la chica con la que se van a casar o con la que va a ser su novio, no lo sé. Las personas que fuman ellos no son las personas que se han realizado un examen. Yo no sé si es porque se gastan su dinero en fumar y no en atenderse, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que tienen oportunidades, el programa de oportunidades. Entonces, eso es lo que nos puede dar o nos pueden ayudar a entender qué tipo de personas son aquellas que no se han realizado un examen de la vista. Pero imagínense que además sepamos si son miopes, si son hipermétropes o si son astigmatas. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que nos permiten saber por qué no se ha realizado el examen de la vista? ¿O por qué es miope? ¿O por qué es hipermétrope? Nos daría mucha más información y entonces podríamos hacer mejores planes de acuerdo a cada una de las regiones. Si nosotros sabemos qué es lo que ocurre en una región, en un estado, en un lugar en específico, pues nosotros podríamos iniciar una campaña de salud visual, no con los ojos cerrados, sino con circunstancias que nos permitieran dirigir mejor nuestra campaña, que sea más adecuada para esa población. Esa es la importancia que tiene de hacer. Si no se puede hacer un Mexican Eye Study, pues hay que hacerlo en algún estado donde sean pues bastante entrones a este tipo de cosas que nos permitan ayudar. El hecho de conocer su estado, pues les va a permitir saber dónde, a lo mejor hasta dónde es el mejor lugar para poner una óptica, ¿no? Eso es información importante para nosotros, para nuestros chicos que están egresando. Si nuestros chicos, nosotros les podemos indicar, ¿sabes qué? En tu lugar de origen es un buen lugar para poner una óptica porque muchas de las personas no se han realizado un examen de la vista. Entonces es una persona que probablemente va a llegar contento a regresarse a su lugar de origen, pero
si aquí está viendo que hay muchas oportunidades y que estamos muy amontonados y se quiere quedar acá, pues entonces esas personas no van a poder gozar de esos beneficios que este licenciado egresado les podría llevar a su comunidad. La que sigue, por favor. ¿Ya le pasó la que sigue? Ok. En la Ensanut 2012, desgraciadamente, otra vez nos vuelven a coartar. No hay muchas preguntas sobre salud visual. Las preguntas solamente es si usa lentes o no, y solamente se le hacen a las personas mayores de 40 años. En la encuesta pasada del 2006 se lo hacían a las personas mayores de 20 años, y entonces nosotros podríamos dividir el grupo entre personas menores de 40 y personas mayores de 40 y ver qué es lo que ocurre con algunas diferencias ahí. Sin embargo, aquí pues nos dejan solamente a las personas mayores de 40 años y nos dejan muy limitadas las preguntas. Yo no sé si por el espacio del objetivo de la encuesta ya no les permite hacerles más preguntas, porque es pues una encuesta muy larga, con muchas preguntas que les lleva alrededor de 1 hora contestarlo. Y sabemos que el nivel de participación de nosotros, debido a nuestros tiempos, pues no nos permite contestar una encuesta tan larga. La que sigue, por favor. En el 2016 hicieron otra encuesta, la Ensanut 2016, que le llamaron de medio camino, en donde ya no incluyen ninguna pregunta sobre salud visual. Otra vez regresamos a lo mismo, y entonces lo único que hemos tenido hasta este momento más completo es lo del 2006. ¿Qué es lo que está pasando? Algún amigo me decía, pues es que los problemas de refracción no son considerados como una enfermedad. Y quizás tenga razón o quizás no, porque la definición de salud de la Organización Mundial de Salud nos dice que es cualquier alteración que afecte la salud, ¿no? Y de alguna manera el hecho de tener un problema de refracción y no usar tus lentes, pues está afectando a tu salud y debería de ser considerado como una enfermedad. Pero como no es causa de muerte alguna cosa, a lo mejor pues no tiene la misma repercusión que otras enfermedades. Y entonces estas encuestas se han estado enfocando mucho a la parte de nutrición. La que sigue, por favor. Nosotros sabemos, por algunas estimaciones, que se espera un aumento de la miopía para el 2050. De hecho, pues es algo que ya en muchos de los periódicos de circulación nacional pues se ha dado a conocer a la población en general, principalmente con el factor de riesgo del uso de videoterminales o teléfonos celulares o alguna situación de esta que nos exige un trabajo cercano, es que pensamos que pudiera incrementarse esta prevalencia de miopía. Pero en México, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estudios tenemos? Ustedes saben que ahora le abren el internet, le meten a Google, Altavista o lo que ustedes gusten y le ponen prevalencia de miopía, hipermetropía y salen X número de resultados, ¿no? ¿Y cómo saber cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los indicados? ¿Qué es lo que le decimos a nuestros chicos en las aulas? Bueno, pues existen lo que se llama las revistas científicas, lo que por su nombre en inglés el Journal Citation Report. ¿Cuántos optometristas publican ahí? Sí, se está incrementando el número de publicaciones, pero aún es muy lento. Ahora, ¿cuántos de esos son sobre este tema de prevalencias de problemas refractivos? En el 2003 hubo un estudio en el norte de México, en Monterrey, donde se analizaron más de 1000 estudiantes de secundaria con refracción con ciclopléjico y encontraron una prevalencia de miopía del 44%. Este estudio estuvo publicado en la Optometry and Vision Science, que es una revista científica bien catalogada. ¿Sí? Nosotros, si queremos tomar datos de algún lado, yo les recomendaría de manera personal que buscaran ese tipo de revistas. Si ustedes se meten al Journal Master List, como se dice en inglés, ustedes podrían ver que hay un apartado donde no existe optometría, pero existe oftalmología, donde hay una serie de revistas científicas que les permitirían buscar esos datos. La que sigue, por favor.
¿Ya cambió? Ok. En el 2016, fíjense, del 2003 al 2016 sale otro en una revista que se llama Clinical Optometric. Se hace en una población rural. Lógicamente lo que esperamos es que la miopía tenga una menor prevalencia en una población rural que en una urbana, y encuentra una prevalencia de la miopía del 10%. Si uno no está metido en esto diría, pues ¿qué pasó? Está bajando la prevalencia de miopía, ¿no que iba a subir? Hay que pensar en el lugar donde fueron realizados los estudios, bajo qué métodos es que se realizan estos estudios para ver si las estimaciones no están por arriba de lo que uno esperaba o por abajo de lo que uno esperaba. Hay que seguir una estandarización de este tipo de estudios que ya está puesta, es simplemente tomarla y aplicarla aquí en el país. La que sigue, por favor. Otra vez en el norte del país, los del norte son muy trabajadores, hay que reconocerlo. En una clínica de óptica juntaron varios de sus expedientes, sacaron las prevalencias y encontraron una prevalencia alrededor del 33% de la miopía. ¿Por qué las cifras son tan diferentes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que los métodos con los que se hacen los estudios, o estos 3 estudios aquí en el país, no han estado estandarizados. Entonces, aunque ya están publicados en una revista científica y podemos decir que fueron avalados por un comité editorial, que son de esas personas que se dedican a hacer investigación y que te dan buenos argumentos por qué te aceptan o no tu trabajo, pues aún no estamos siendo consistentes en México. Entonces, sí es interesante pues poder saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay casos de legislación basada en evidencia científica en nuestro país. El caso de la ley antitabaco es un caso que después de demostrar que el tabaco tenía un sinfín de problemas, ocasionaba un sinfín de problemas, era un factor de riesgo de un sinfín de problemas, pues decidieron aplicar o legislar la ley antitabaco. Es un sueño posiblemente personal, pero yo creo que muchas de estas cosas que podíamos hacer haciendo investigación, pues nos podrían llevar ahí, ¿no? Sin estimaciones, sino con datos duros realmente, poder decir las cosas y decir, la miopía tiene todas estas causas y si no frenamos esto, que es el motivo del foro, estos exámenes en 5 minutos, pues vamos a tener toda esta serie de complicaciones. Y entonces, quizás el llamado pues puede ser un poco más enérgico si les demostramos, como en el caso de la ley antitabaco, pues que esto pues tiene una repercusión fuerte, ¿no? Tiene una repercusión que podría cambiar la manera de vivir de esa persona que no fue atendida correctamente por un profesional de salud visual. Llámese en la parte académica, social, laboral o en cualquiera. Todo eso yo creo que es parte y sería bueno demostrarlo para que nos volteen a ver y ver que tenemos datos que nos pueden avalar, que nos pueden ayudar a decir todo lo que estamos diciendo es correcto. Y si lo avalamos en una revista de este tipo, científica, pues nos va a dar mucho mayor peso. La que sigue, por favor. Entonces, un poquito a manera de conclusiones, me gustaría decirles pues que a lo mejor una de las maneras de arreglar la distribución de recursos humanos en optometría pues es generando alguna escuela en los estados donde hay menor frecuencia de personas que se han realizado un examen de la vista, eso podría ayudarlos. Debemos concientizar a nuestra población mexicana sobre la salud visual. El hecho de que el 50% jamás en su vida se haya realizado un examen de la vista significa que no hemos tenido el impacto que deberíamos de tener para que todas las personas pues se realicen un examen visual, ¿no? Ya hace rato en la primera ponencia nos hablaban de la cartilla nacional de agudeza visual, que puede ser una solución. Podemos proponer muchas más cosas que nos pueden ayudar pues a conocer el estado de salud de la población mexicana. Y yo creo que a mi manera muy personal de verlo, realizar un Mexican Eye Study aquí en el país completo, pues nos podría ayudar a tener un mejor panorama de cómo está la salud visual en México. Muchas gracias.
Bien, agradecemos la exposición del doctor García Liébanos por presentarnos los datos que revelan el estado de salud visual de la sociedad mexicana respecto a las repercusiones que podrían cambiar la vida de una persona si no es atendida correctamente. Muchas gracias. Y bien, el último tema de este primer bloque de ponencias se titula Trayectoria curricular y formación académica del licenciado en optometría, para lo cual solicitamos la presencia de la maestra Norma Isela Sandoval Ramírez. Bien, en tanto ella se acerca al podio, les comento que ella es licenciada en optometría por el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de la Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo su maestría en rehabilitación neurológica en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y ha cursado diplomados en formación y actualización docente para el desarrollo del nuevo modelo educativo 2008 y en evaluación funcional para pacientes de visión baja. De igual manera, recibimos con un fuerte aplauso a la maestra Norma Isela Sandoval Ramírez. Claudia, muchísimas gracias por la invitación, por todo el esfuerzo que hay detrás, también obviamente a los senadores que están detrás de todo este proceso. Muchas gracias a todos por estar aquí, por darse la oportunidad. He escuchado cada una de las intervenciones y considero que pareciera que cada uno de ellos tomaba algo de lo que yo quería decir y dije, qué bonito, esto hace más sencillo el proceso. ¿Podemos adelantar, por favor, la diapositiva? Si retomamos esta parte del Consejo Mundial de Optometría, sabemos que tenemos en nuestras manos la posibilidad de ejercer una profesión que es autónoma. Sin duda, tiene que haber un cuerpo docente que respalde todo este proceso para que los egresados sean capaces de atender la visión o llevar una atención primaria de la salud. Sin embargo, si nosotros vemos cómo lo conceptualiza el Consejo Mundial de Optometría, no necesariamente nos quedamos en el nivel primario de la atención, porque llegamos al proceso de la rehabilitación. Y obviamente eso implica que exámenes optométricos no se pueden realizar en 5 minutos. ¿Le adelantamos, por favor? Pero para ello necesitamos que haya una calidad en este proceso de la enseñanza, y eso nos implica a todos, no solo a las autoridades, sino también a nosotros, los que estamos y que tenemos la oportunidad y la posibilidad de estar enfrente de un aula. Obviamente necesitamos que haya una optimización permanente de la actividad del profesor y obviamente que desarrolle en los estudiantes esta necesidad de querer ir más allá, que desarrolle capacidades, que desarrolle asimilación de los contenidos, también que desarrolle actitudes, puesto que estamos en un área de servicio. La salud no nada más es, te prescribo unos anteojos, determino una terapia, sino estamos hablando de seres humanos que ponen en nuestras manos su salud visual. Necesitamos desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico y de repente eso es difícil cuando nosotros como docentes no queremos desarrollarlo. Y obviamente un compromiso con la profesión que hemos elegido para el resto de nuestros días. ¿Podemos avanzar, por favor? Es así que también les quiero pedir reflexionar y sumarnos a esto. Tenemos que actualizarnos e innovar. Si bien se ha comentado que la parte de atender a las poblaciones vulnerables, el hecho de desarrollar investigación, de sumarse a la tecnología, no solo es que yo llegue y diga, institución, ya tengo todos los recursos, sino que tengo que hacer que esto se cubra con las necesidades que me está demandando la sociedad. Porque como bien lo mencionaron, si yo no estoy cubriendo las necesidades de esa sociedad, de nada sirve seguir egresando licenciados en optometría. Si no vamos acorde a los avances científicos y tecnológicos, también estamos generando profesionales que no están desarrollando absolutamente nada. Y asimismo, si no cuidamos y conservamos el perfil docente, solitos nos estamos boicoteando.
Y entonces por eso se abre la oportunidad, ¿para qué? Para que esos exámenes en 5 minutos se considere que es la labor de un optometrista. ¿Qué competencias necesitamos desarrollar en los estudiantes? Una formación básica integral. A mí me sorprende el plan de estudios en la parte de formación básica integral que tiene la FES Iztacala. En algún momento tuve la posibilidad de revisar el plan, dije, wow, creo que si empezamos a hacer ver a los chicos que tener una formación básica integral es fundamental para poder competir al nivel de cualquier profesional de la salud, otra cosa sería, en lugar de estar invirtiendo tiempo en pelear que si él vende más que yo o no, porque obviamente eso implicaría tener argumentos sólidos para poder enfrentar y manejar un lenguaje científico universal. Necesitamos también que todos los aprendizajes que ellos obtienen en las aulas sean transferibles, de modo que no se quede nada más ahí, sino que también lo puedan reproducir y replicar. Y obviamente que se puedan desenvolver satisfactoriamente en la vida. De nada sirve darles ultra especialización en las aulas si cuando salen se enfrentan a que su mercado es una óptica y que solo los dejan no refractar, solo los dejan vender. Y entonces empieza el conflicto de ¿y para qué lo hice? Mejor me voy a estudiar otra carrera y luego regreso. Cuando el ser humano se puede desenvolver tal y como es cuando identifican que son seres únicos e irrepetibles. Saben que son licenciados en optometría y con orgullo se pueden plantar y decir, soy licenciado en optometría. Saben también que pueden tomar decisiones y no tienen que correr a las aulas, porque aparte nos pasa muy seguido, a buscar la opinión del profesor para ver qué hacer, cuando se supone ya obtuvo todos los elementos para poder resolver los casos. Y obviamente necesitamos que esto impacte en el ser humano y en el ser profesional. Y es así que optometría es una de las mejores oportunidades y que creo que tenemos que reflexionar y trabajar de manera conjunta todas las instituciones. La que sigue, por favor. Y entonces, es así que esta es la trayectoria curricular que en el caso particular del Instituto Politécnico llevan nuestros estudiantes. Tenemos un área de formación interdisciplinaria, en donde obviamente tenemos que ver contenidos que les sirva para el resto de su vida. Tenemos un área de formación básica, que si bien no es tan impactante, sí cubre los contenidos elementales para que el chico pueda ir más allá. Tenemos un área profesional. Esta área profesional obviamente le va a dar todos los recursos metodológicos y clínicos al estudiante para que pueda desarrollar su profesión. Y tenemos una fase terminal en donde buscamos que todos estos conocimientos previos se consoliden y se hagan uno solo. La que sigue, por favor. Para ello se requiere que todos nos sumemos a lo siguiente: hacer exámenes de la vista o exámenes optométricos en 5 minutos. Yo sí dejaría exámenes de la vista en 5 minutos. Yo lo que les propongo es que desde las aulas hagamos exámenes visuales o un examen de la función visual, en donde lo que yo necesito es que mis chicos aprendan a dirigirse al paciente, sacar de la historia clínica todos los elementos necesarios para poder decir, esto es lo que necesito y de aquí voy. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Lo sostengo. Perfecto. Ha sido más consentida. Muy bien, gracias, Pepe. Necesitamos que los chicos evalúen todo lo que es el segmento anterior, el segmento posterior y todos aquellos elementos. Y eso estoy hablando de que todo el área de formación básica es fundamental que los chicos lo tengan claro. Cada uno de estos elementos y cada una de las asignaturas que le va a generar estas competencias, obviamente va a desarrollar en el estudiante esa capacidad de poder integrar. ¿Y para qué necesito esto? Para irme al siguiente nivel. La que sigue, por favor. Para que entonces pueda evaluar
no solo cuánto ve, sino cómo está el procesamiento de esa información o de eso que está observando. Sin duda, que evalúe el estado refractivo, eso es fundamental, pero también que evalúe la visión binocular, que vea qué está pasando cuando esos ojos están trabajando en conjunto. También, cuál va a ser el tratamiento óptico que se va a determinar en el caso particular del paciente. La que sigue, por favor. Pero también la optometría ofrece a los estudiantes la posibilidad de identificar signos de cuestiones sistémicas que pudiera impactar en toda esta situación de la epidemiología, de prevenir. Es más fácil que un paciente en etapas ya avanzadas, por ejemplo, de una diabetes, pueda ser identificado por un licenciado en optometría o un estudiante en el ejercicio de la clínica. También debería de tener las facultades para atender a la población con características específicas. En el caso de los niños, si bien sabemos que nuestra pirámide poblacional se está invirtiendo, también debemos tener conciencia que los niños que llegan a este mundo ya con nuestra población adulta, la problemática va a ser mucho más compleja. Entonces debería de tenerse considerado esto. Sin duda, el manejo de la baja visión. Todas estas cuestiones sistémicas han generado y han derivado en muchas problemáticas que pudieron haberse evitado en algún momento, pero no se evitan. ¿Y qué sucede? Tenemos también las facultades o debemos mostrar a los chicos esta posibilidad de tener herramientas para enfrentarlo. Y algo que mencionaba el doctor Omar hace unos momentos, creo que es también momento de pensar en todas las instituciones educativas, de generar en los estudiantes esta posibilidad de tener contacto con la medicina basada en evidencia, para que entonces podamos ofrecer una formación integral. La que sigue, por favor. Es así que yo entonces sé que un estudiante o un egresado de la licenciatura tiene habilidades para entrevistarse clínicamente con el paciente, para dar diagnóstico y tratamiento, para tener un panorama de la salud general del paciente, tener habilidades para un cuidado especializado. Pero lo más importante y a lo que le debemos apuntar es que tenga un alto grado de responsabilidad profesional, porque también mucha de esta problemática no solo es de aquellos que no tienen una formación profesional, sino también surge de quien tiene una formación profesional. Entonces creo que si vamos a la parte de la ética y de la responsabilidad, podemos hacer muchas cosas. Sin duda, lo ideal sería, como lo mencionaron hace unos minutos, que cada uno de los estados tuviera un plan de estudio diseñado a sus necesidades. Y entonces así podemos cubrir todo lo que está pasando. Y no tendríamos que estar luchando por otras cosas, sino solo por ofrecer y prevenir la salud visual en la población. La que sigue, por favor. Y sin más, pues yo les agradezco su atención. Agradecemos la exposición de la maestra Norma Isela Sandoval, enfocada a la ética y la responsabilidad